El día de hoy aquí en Fresnillo también se registró un lamentable ataque en contra de un funcionario municipal, Juan Pérez. Pues es muy lamentable. Otorgar un minuto de silencio en memoria del ciudadano Juan Pérez Guardado, secretario de Desarrollo Social del municipio de Fresnillo, Zacatecas. Fue asesinado su cuñado y le damos el pésame al coordinador Ricardo Monreal. Elementos del ejército fueron movilizados al lugar donde fue asesinado un cuñado del senador morenista Ricardo Monreal. Esta no es la primera vez que un familiar de la familia Monreal es víctima de la delincuencia organizada, pues el año pasado fue secuestrado un primo de los morenistas. Pero voy por partes. Él es Juan Pérez Guardado, secretario de Desarrollo Social en Fresnillo, Zacatecas y hermano de la esposa de Ricardo Monreal, María de Jesús. Es decir, Juan Pérez era cuñado de Ricardo Monreal. El secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes, confirmó a través de sus redes sociales el asesinato de Juan Pérez cometido este miércoles 7 de febrero. De acuerdo con autoridades, el funcionario realizaba trabajos de supervisión de limpieza en el camellón de la calle Sonora cuando los atacantes le dispararon desde una motocicleta. Inmediatamente después del ataque, al lugar fueron movilizados elementos de los 3 niveles de gobierno: policías municipales, policías estatales y elementos del ejército para resguardar el lugar, en tanto que peritos acordonaron el sitio de la agresión. También fue iniciado un operativo de policías y militares para buscar y tratar de dar con los agresores basados en los primeros datos aportados por testigos del crimen. El día de hoy aquí en Fresnillo también se registró un lamentable ataque en contra de un funcionario municipal, Juan Pérez, un funcionario muy querido en este municipio, el cual también hace que redoblemos los esfuerzos quienes integramos la Mesa para la Construcción de la Paz, que dirige todos los días el gobernador David Monreal Ávila. Este mensaje fue dado a conocer por la Mesa para la Construcción de la Paz en Fresnillo con el objetivo de tranquilizar a los habitantes del municipio en particular y de Zacatecas en general. Parte del mensaje incluyó la revelación de la detención de un presunto responsable de este hecho, quien ya fue puesto bajo prisión preventiva. Aquí está el Estado, aquí está el gobierno del Estado, acompañado por el Ejército Mexicano, por la Guardia Nacional, por supuesto por la Secretaría de Seguridad Pública, por la Fiscalía General de Justicia del Estado y por la Fiscalía de Justicia del país, de la República. Todos vamos a seguir en el esfuerzo para pacificar el Estado y para pacificar este municipio. Podemos decir que el ataque directo en contra de Juan Pérez realizado el día de hoy ya tiene varias líneas de investigación, ya tiene avances y estamos seguros de que no va a quedar impune. Desde la Fiscalía General de Justicia del Estado nos encontramos trabajando e investigando todos estos hechos que han venido lastimando al municipio de Fresnillo. Quiero informarles que al día de hoy, de estos hechos suscitados, ya tenemos una persona que ha sido detenida mediante una orden de aprehensión. El día de hoy ya sujeta a una causa penal y ya en prisión preventiva. Este hecho ocurre en un lugar con un contexto interesante. El cuñado de Juan Pérez es el senador Ricardo Monreal, hermano del alcalde de Fresnillo, donde ocurrió el asesinato, Saúl Ávila, quien solicitó licencia para buscar la candidatura a senador por Morena. El crimen ocurrió en Zacatecas, gobernado por el morenista David Monreal Ávila, quien también es hermano de Ricardo y Saúl Monreal, y quien, por cierto, el gobernador ya se pronunció sobre este hecho. Pues es muy lamentable, como todos los sucesos que luego, sobre todo cuando lo hacen de esa manera tan artera, cobarde, porque en la primera información indagatoria se aprecia que es frontal, es directo, no es como otros casos que se equivocaron o fuego cruzado. En tanto, el senador Ricardo Monreal abandonó la sede parlamentaria para trasladarse a Fresnillo inmediatamente después de haberse enterado del crimen. De hecho, tras su partida, los senadores morenistas emitieron sus condolencias y en el pleno fue hecho un minuto de silencio. Solicitarle podamos otorgar un minuto de silencio en memoria del ciudadano Juan Pérez Guardado, secretario de Desarrollo Social del municipio de Fresnillo, Zacatecas, quien fue acaecido esta mañana por las balas de la violencia que invade ciertas regiones de nuestro país y quien era cuñado de nuestro compañero senador, el doctor Ricardo Monreal.
Esta no es la primera vez que la delincuencia organizada atenta contra un familiar de los Monreal. El 20 de mayo del 2023 fue secuestrado Pedro Ávila y otros 2 acompañantes en el municipio de Fresnillo. Pedro es primo del alcalde, gobernador y senador. El secuestro fue confirmado por el secretario general de gobierno estatal y de inmediato fue desplegado un fuerte operativo en la zona, conocida como Río Florido y en tramos de la carretera Zacatecas-Fresnillo. Por este hecho, el alcalde Saúl Monreal reconoció estar preocupado y que él y toda su familia estaban expuestos ante la inseguridad, a tal grado que dijo estar analizando si iba a recibir algún tipo de protección. Finalmente, 11 días después del secuestro, Pedro Ávila fue liberado por sus captores junto con sus 2 acompañantes, quienes eran sus trabajadores. Este hecho fue presumido por el alcalde de Fresnillo como un triunfo de la justicia y evidencia de que la paz y la tranquilidad iban ganando en Fresnillo. Desde hace algunos años, Fresnillo ocupa un lugar dentro de los municipios prioritarios en la Federación debido a los altos índices de violencia que ha experimentado en las últimas décadas y que le han quitado la tranquilidad a las y los habitantes de este municipio. Por eso, desde la llegada del gobierno de David Monreal, Fresnillo y todos los municipios ha sido una prioridad. El proceso de pacificación, como lo ha dicho el gobernador, es el tema de temas para el gobierno estatal. Vamos avanzando con paso firme en el proceso de pacificación. Fresnillo está experimentando una baja en la violencia. Solamente como un ejemplo, enero de 2023 se registraron 45 homicidios dolosos, todos lamentables. Y en enero de 2024, el mes que acaba de concluir, se registraron 7 homicidios. Todavía estamos lejos de tener una ciudad sin homicidios, pero el avance es claro. Sin embargo, aunque el gobierno de Zacatecas asegura que ha logrado disminuir la inseguridad, lo cierto es que Fresnillo es considerado el municipio con mayor percepción de inseguridad en todo el país. En tanto, el estado de Zacatecas ocupa el segundo lugar a nivel nacional en tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes. Zacatecas, la entidad, también se encuentra en el segundo lugar a nivel nacional en ataques dirigidos contra políticos y servidores públicos. Todo esto ocurre a pesar de los fuertes operativos y refuerzos que han recibido, tanto en el municipio de Fresnillo como en el estado de Zacatecas por parte de las Fuerzas Armadas. Esto con el objetivo de esclarecer todos los hechos, pero sobre todo que los responsables no queden impunes. Desde aquí refrendamos nuevamente el compromiso con la población de Fresnillo y de todo Zacatecas. Desde aquí, los integrantes de la Mesa de Construcción de la Paz acompañan al municipio y a sus autoridades. Desde aquí dejamos en claro que nada, absolutamente nada, va a detener el proceso de pacificación, ni en Fresnillo ni en Zacatecas, porque ese, como lo dice el gobernador del estado, es el tema de temas, es el objetivo prioritario del gobierno estatal y de la Mesa para la Construcción de la Paz.